Apertura de esta edición de Hoy por Hoy Sevilla, 11 de noviembre. Es un gran día para felicitar al nuevo CEO mundial de IKEA. Juvencio Maestu, buenas tardes y bienvenido a esta su casa, a Radio Sevilla. Buenas tardes, Salomón. Felicidades por ese nombramiento. Muchas gracias. Usted es de Cádiz. De Cádiz. Permítame, de Cádiz. Cádiz. Bien, ha matizado. Permítame que le diga que es un orgullo para Andalucía que sea usted ya quien es. ¿Cómo se logra eso? Pues no lo sé, pero supongo que con un poco de valores que aprendes en casa de tus padres y trabajando y tener buenas intenciones. Usted estudió en la Universidad de Cádiz, en la universidad pública, no en Cambridge, Oxford, no, para nada, en la Universidad de Cádiz. Sí, además fuimos la primera promoción. Fue el año del 86 al 91. Había solo diplomaturas empresariales y después fuimos la primera promoción que hicimos la licenciatura y tengo magníficos recuerdos de profesores y de compañeros. Señor maestro, uno de los encantos de la radio es que nunca se sabe quién está escuchando. Para quienes quieran ejercer algún día algún tipo de liderazgo, ¿qué recomendación les haría? Yo creo que además conecta mucho con los valores de IKEA. Para mí manejar el contraste de fuerza de voluntad y de humildad, porque hay que estar, hace falta mucha determinación y mucho más en el mundo en el que estamos con tanta polarización. Hace falta todavía mucha determinación para tener una visión a largo plazo y seguir tu camino, ¿no? Pero determinación sin humildad se puede convertir en arrogancia, Por eso hay que hacerlo el balance con la humildad, con saber escuchar. Escuchar es mucho más difícil que hablar, y escuchar y intentar ver la realidad desde distintos puntos de vista. Tenemos muchos prejuicios y hay que ser mucho más humilde para entender la realidad. Y ese balance de humildad y fuerza de voluntad, para mí, o por lo menos he considerado que ha sido parte de mi carrera. Todo eso teniendo en cuenta el carácter idiosincrásico de cada cual. ¿Qué tiene que ver un profesional de IKEA de Sevilla con uno que se encuentre en la India, por ejemplo? Pues eso es importante. Al final hemos vivido en muchísimos países con mi mujer, Carmen, y mis hijos, Sofía y Juvencio Junior. Y eso nos ha aprendido a ser mejores, ¿no? Hemos aprendido a ser mejor y a ver la realidad desde distintos puntos de vista. Yo siempre recuerdo que una de mis grandes enseñanzas fue cuando iba en India, llevábamos un mes y vivimos 6 años al final, iba corriendo a hacerme una fotografía, llegaba tarde a la oficina de inmigración y pedí hacerme una foto y acabé en un sitio tremendamente humilde y al final se tardaba mucho en hacerse la foto. Me decía, Sir, la impresora está muy lenta. Y me dice, ¿quiere usted un masala tea, un chai tea? Digo, yo no quiero el masala tea, yo me quiero ir corriendo. Y me dice el señor, ¿cuál es el sentido de la vida si usted no disfruta 5 minutos un chai tea? Y al final me senté con él, estuve más de 1 hora escuchándole, perdí mi cita en inmigración. Y el escuchar a ese hombre durante más de 1 hora, una persona muy humilde, en un lugar muy humilde, son los momentos que te haces entender el mundo mucho más de lo que se debe entender. Se quedó pillado con esa reflexión. Sí. Ahora retomamos la India, si le parece. Estamos en IKEA Sevilla. Permítame un pequeño paréntesis, porque profesionales que se encuentran ahora mismo aquí observando esta entrevista, tengo que reconocer que están emocionados por tenerle hoy a usted aquí. Usted fue director de IKEA Sevilla. Una curiosidad técnica. ¿Está todo en su sitio? Sí, entonces no falta ningún tornillo. Está todo a su gusto, a su gusto. Está todo muy bien. Retomamos India, si le parece. Aquello, tenemos entendido, usted está muy viajado, ha estado en diferentes países, pero por lo que tenemos entendido, India le supuso un punto de inflexión en su carrera. Sí, porque al final los que vivimos en Occidente, hemos nacido en Occidente, queremos tener una opinión de lo que es el mundo. Y Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, al final no deja de ser menos del 20% de la población mundial. Para tener una opinión del 100%, hay que escuchar mucho más al 80% que al 20%. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos, en el que cada vez estamos saliendo de un orden mundial para entrar en otro orden mundial, hay que ser mucho más humilde
y ver los temas de distintos puntos de vista. Y la India nos ayuda mucho a eso. Tengo entendido, señor Maeztu, confírmemelo por favor o no, que usted realizó al llegar a la India un estudio de campo muy singular. Por lo que nos han trasladado, usted visitó algunos domicilios, no sé cuántos, de aquel país para intentar detectar las necesidades que tenía aquella gente. ¿Esto es así? Es correcto, es correcto. Al final decidimos no depender de estudios de mercado, decidimos depender de nuestras propias emociones y sensaciones. Y eso se consigue pues sentándote con gente en la cocina, abriendo la puerta del cuarto de baño o sentándote a tomar un café o un té con la gente, ¿no? Y sobre todo teniendo una actitud genuina de intentar solucionar las necesidades que tiene. Todo el mundo tiene necesidades, sueños y frustraciones. Y si consigues dar soluciones a esas necesidades, sueños, frustraciones a precios asequibles, al final estás contribuyendo a un impacto brutal y positivo en la vida de las personas. Estamos hablando de seres humanos, a fin de cuentas. ¿Es usted patrón de barco? Capitán. Capitán de barco. ¿Cómo piensa pilotar este transatlántico? Bueno, pues es buena pregunta, la verdad. Pues igual que en un barco, yo creo que al final no puedes controlar el viento, pero sí puedes orientar a las velas para ir a donde quieres. Y esto es un poco el mundo en el que vivimos. No puedes descontrolar lo que va a pasar, pero tu actitud de cómo reaccionar a lo que pase en cada momento es fundamental. En un barco hay que tener un rumbo, hay que tener una dirección clara. Y para nosotros es la visión de IKEA y los valores. Los valores de IKEA, yo siempre digo, es el compás moral que nos ayuda a tomar decisiones, ese compás moral. Y ese es el rumbo. Y después una tripulación fantástica, que son 170.000 personas que comparten los valores y que al final un barco sin una buena... ¿Sabes lo bueno de una tripulación de un barco? En un barco cualquier tripulante puede hacer un determinado movimiento que puede ser un éxito o un fracaso para ganar una regata, cualquiera. Todos son estrictamente necesarios y ese es el enfoque que tengo. 170.000 fantásticos empleados que con un buen compás moral llevaremos el barco a buen rumbo. ¿No da vértigo? Cuando tienes una visión de largo plazo, tienes la solidez de valores y tienes gente magnífica a tu lado, bueno, puedes tener a veces el agua un poco movida, pero sabes que a mí me gusta decir que un buen marinero o marinera no lo hace un mar en calma, sino que lo hace la tormenta, y después de la tormenta viene la calma. El fundador de IKEA fue, espero decirlo bien, Ingvar Kamprad. Correcto. Década de los 40, siglo XX. Por aquel entonces, ¿quién hablaba de sostenibilidad? Pues estaba incluido de alguna forma en el concepto, porque para Ingvar Kamprad el bajo coste era una condición necesaria para tener bajos precios, y el bajo coste era una forma de ahorrar recursos. Por eso nació el paquete plano. Por eso para él decía que transportar aire era un pecado. Por eso al final sostenibilidad no es nada más ni nada menos que ahorrar recursos, de no desperdiciar cosas. Y en el concepto de diseño democrático de IKEA están las 5 dimensiones. Está la funcionalidad de un mueble, está el diseño de un mueble, está la calidad de un mueble, está la sostenibilidad y está el bajo precio. Esas son las 5 dimensiones del diseño democrático. Conseguir 2 de 5 es fácil, pero 5 de 5, ese es el reto que nos apasiona. Pero estamos en el año 2025. ¿Este señor fue un gurú? Este señor nació en un entorno muy humilde, y él estaba convencido de que todo el mundo tenía derecho a una mejor vida, y para tener derecho a una mejor vida hace falta tener una mejor vida en casa. Por eso, y él estuvo aquí, yo recuerdo hace 20 años, aquí en esta tienda de Sevilla. Tuve la suerte de estar mucho tiempo con él en mi carrera,
Pero en Sevilla recuerdo que empezamos a las 5 de la mañana. Empezamos a las 5 de la mañana en el muelle de descarga y acabamos a las 10 de la noche, con un perrito entre medio. Y al final su gran enseñanza era estar en la realidad del negocio. Y él me decía, Juvencio, un negocio no se puede dirigir con transparencias, hoy en sería con PowerPoint, ¿no? Un negocio hay que dirigirlo hablando con la gente y escuchando lo que pasa. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, un señor que imagino no tendría a esas alturas de su vida grandes necesidades económicas. 5 de la mañana, 10 de la noche. ¿Es IKEA un termómetro de la economía mundial, señor maestro? IKEA, pues de alguna forma, el enfoque de IKEA es estar con la mayoría de las personas, con lo cual, en el mundo en el que vivimos, cada vez hay más gap en desigualdad entre los que tienen más y los que tienen menos, y por eso IKEA está tan enfocada en ofrecer precios bajos para que la mayoría de la gente pueda tener una mejor vida. Y en ese sentido, IKEA, yo no sé si es un termómetro, pero sí, desde luego, es una conexión con la mayoría de las personas. Le acepto la invitación que acaba de realizar. ¿IKEA va a continuar con su política de precios económicos? Siempre será nuestro objetivo. O sea, ahí no hay debate, ¿no? No hay debate, sino hay compromiso y hay mucha ilusión, porque al final el por qué IKEA quiere crecer es por una cuestión de conectar con la visión de IKEA de que la mayoría tengan mejor día a día. Estamos terminando. ¿Qué le ha dado IKEA al mundo? Pues una buena reflexión. Yo recuerdo cuando se abrió IKEA en Sevilla, ahí fue cuando me di cuenta del impacto que tenía en la sociedad. Más allá de vender muebles, más allá de ser una empresa, más allá de contratar personas, más allá de pagar impuestos, más allá de todas las dimensiones más normales que tiene un negocio, fue el valor que le dio a la vida en el hogar y a la democratización de la vida en el hogar. IKEA da al mundo lo que recibe del mundo, y es un compromiso absoluto con la mayoría de la gente. Coincido en la reflexión que usted ha hecho porque me ha venido a la memoria la experiencia de alguien que me contó en su día, me voy a ir un poquito atrás, que con su señora se metió en un autobús en Sevilla para ir a comprar a IKEA a Madrid y volver en el autobús con la mercancía. No existía IKEA a Sevilla, seguro que esto lo recordará usted. Mis hermanas hacían eso en esa época, Y yo también trabajé en Madrid y hay muchísimas anécdotas muy divertidas y sobre todo ver la ilusión en la gente, ¿no? En la cara de la gente. Ahora sí que vamos a finalizar. ¿Sabe usted, señor maestro, cuáles son las palabras que más ha pronunciado en esta entrevista? No las he apuntado, pero me ha llamado mucho la atención. Han sido dos. La primera, humildad, y la segunda, valores. ¿Coincide? Plenamente, y en el mundo en que vivimos son mucho más necesarios de que lo inspiremos a mucha gente, porque al final todos tenemos la oportunidad y la ilusión de contribuir a una mejor vida de la mayoría de la gente. Ya sabe usted, señor maestro, que en la vida de la gente hay dos tipos de flechas. Una es la que encontramos en las carreteras y la otra es la que tenemos aquí en IKEA. Exacto, buena reflexión. Le agradezco de verdad su tiempo y le felicitamos de nuevo desde Radio Sevilla, desde la cadena SER en Andalucía, por un nombramiento, insisto, que nos enorgullece a todos, de Cádiz. Cádiz, como decía usted, Juvencio Maestu, CEO de IKEA a nivel mundial. Gracias, Salomón. Gracias, de verdad.